Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Cuando hablamos de nuestra vida de creyentes como hijos de Dios, nuestra vida de cristianos, tenemos que saber que en el proceso de salvación, en ese plan de salvación que diseñó el Señor para nosotros y que ejecutó Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, lo que venía a solucionar eran las afectaciones del pecado en nuestra vida a través del perdón y por el pago del derramamiento de la sangre de Cristo para quitar la culpa de nuestro pecado. Nosotros debemos entonces entender que el perdón de pecados es eje central en el plan de salvación que Dios diseñó para nosotros. Pero vamos a tratar de ahondar un poquito en el tema para que entendamos la dimensión del pecado y de lo que representa el no buscar ese perdón también para nuestra existencia. Por eso hemos colocado como título a la semilla de hoy: Bienaventurados los perdonados, hay dicha en su corazón. La palabra nos dice que son bienaventurados los perdonados, pero nosotros quizás lo asumimos como algo que ya está hecho, está definido, pero nosotros debemos entender en qué significa para nuestra existencia y para nuestra vida que hayamos sido perdonados. Por eso, la palabra del Señor en el Salmo 32, versículo 1 nos dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y encubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Nosotros tenemos que saber que el único que nos puede perdonar los pecados es el Señor. Pero nos dice bienaventurados. Bienaventurados significa que somos 3 veces bendecidos. Bienaventurados porque se quita la culpa de nuestra existencia a través del perdón, y eso hace que nosotros podamos acceder a la vida eterna con el Padre, que es nuestro futuro, que es nuestra meta, que es nuestra búsqueda permanente. Pero también nos liberta de la esclavitud de estar atados al pecado. Cuando somos perdonados, alcanzamos libertad. Por eso el Señor dice que si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres, porque es Jesucristo quien nos liberta a través del perdón de pecados. Y al tener esa libertad, somos bienaventurados porque podemos luchar con todas nuestras fuerzas en búsqueda de aquellas realizaciones, de aquellas metas, de aquellas cosas que nosotros deseamos para nuestra vida. Pero también tenemos que entender que somos bienaventurados porque la relación que teníamos rota con el Señor se restablece a través del perdón. Y entonces yo puedo orar al Señor. Y cuando yo siento en mi corazón el perdón de mis pecados, que Dios me perdonó a través de mi arrepentimiento, a través de la restauración que yo hago, a través de pedir perdón no solamente a Dios, sino a todas las personas a las cuales hice daño, estoy en la libertad y la tranquilidad de saber que mi oración llega al cielo y me siento merecedor de las cosas que yo pido a través de la oración. Por eso somos bienaventurados. La palabra también me dice en Salmo 32:2: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, cuando nosotros somos perdonados y no hay engaño ni iniquidad en nuestra vida, nosotros podemos ser bienaventurados, como lo decía en el versículo anterior. La palabra también me habla de las consecuencias del pecado en mi vida, o de no buscar el perdón del Señor a través del arrepentimiento y a través de la restauración en mi vida. Dice la palabra del Señor, Salmo 32:3: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. La palabra nos está diciendo
que si nosotros no confesamos nuestro pecado, que si nosotros lo encubrimos, empiezan a suceder cosas en nuestra vida como las siguientes. Primero, el mantenernos en pecado va poco a poco adormeciendo nuestra conciencia y va deteriorando la visión para nosotros determinar con claridad lo que es pecado y lo que es virtud. Esto es un gran problema porque entonces el pecado nos ciega hacia la virtud y nos va a llevar a pecar y a pecar continuamente. Ese pecar continuamente trae el peso de culpa a nuestra vida, a nuestro ser. Ese peso de culpa es como si usted cargara una carga muy grande en sus espaldas permanentemente. Usted empieza a deteriorarse emocional, psicológicamente y físicamente también. Una persona que no ha sido perdonada por Dios, una persona que vive en el pecado, se envejece con mayor velocidad, se deteriora porque su célula, su ser, no está en la armonía del amor de Dios en su vida. Entonces, como dice David en este caso, me envejecí cuando no confesé mi pecado, cuando lo encubrí. Entonces nosotros debemos buscar al Señor, pedirle perdón y decirle que nosotros vamos a trabajar en el proceso del arrepentimiento, pero que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para restaurar y para corregir todo lo que sea posible corregir y que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para hacerlo. Seguramente usted sentirá ser más liviano, tener mayor libertad y seguramente rejuvenecerse en su parte física. La palabra del Señor también me dice en Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros debemos tener la absoluta seguridad que si nosotros nos acercamos al Señor en un arrepentimiento genuino, en un proceso de restauración, en una decisión de cambio en nuestra vida y en una búsqueda de vivir a través de la palabra del Señor en obediencia, el Señor siempre estará dispuesto a perdonarnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, hacemos que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz opere sobre nosotros y nosotros seamos perdonados. Pero nosotros tenemos que tener esa firme convicción y esa firme decisión de arrepentimiento en nuestra vida, porque queremos que nosotros lleguemos al estado en el que estemos a cuentas con el Señor. Nosotros debemos buscar estar en paz con el Señor. Eso nos lleva a estar en paz con nosotros mismos y de la misma manera nos lleva a estar en paz con los demás y nuestra vida entrará en un proceso de paz y tranquilidad donde fluirá la bendición para nuestra existencia, pero adicionalmente nosotros podemos caminar y correr hacia la búsqueda de nuestras metas con más libertad, con más ligereza. La palabra del Señor dice también en una advertencia final, dice Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Nos está diciendo la palabra en una advertencia que si nosotros no buscamos el perdón, que si nosotros no buscamos a través del arrepentimiento el sacrificio de Cristo para nuestra vida, que opere en nuestra vida, habrá muchos dolores. Hay quienes no están interesados en el perdón del Señor, hay quienes no están buscándolo, pero la palabra nos dice que muchos dolores tendrán estas personas, pero que los que buscamos al Señor en perdón, que buscamos al Señor para que Él derrame su sangre sobre nosotros y cubra nuestros pecados, dice que la misericordia nos rodea, o sea que tendremos oportunidad de protección, de bendición y de guarda en el Señor. Por eso digámosle al Señor, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para entender la dimensión de lo que representa el perdón en nuestra vida. Cuánta afectación ocurre en nuestra existencia si no alcanzamos el perdón. Cuánto hace
de mal en nuestra existencia que aún nos envejece, Padre Santo, si no buscamos tu perdón. Permítenos encontrarlo a través del arrepentimiento, a través del conocimiento de la palabra, a través del cambio de vida en el cual pedimos ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.